la hagan, ¿ya? No hay, interrúmpanme, no hay ningún problema, ¿ya? De todas maneras, al final vamos a dejar un espacio si es que no alcanza el tiempo para poder resolver alguna duda que se haya quedado traspapelada, ¿ya? Pero como les digo, me interrumpen en cualquier momento. Ya, entrando en materia, hoy día lo que queremos conversar un poquito, y que son varios temas, está el tema de la factura electrónica, que es lo más importante, el registro de compra y ventas, o RCB como se le conoce, y una propuesta de formulario 29 o formulario de IVA también como se le conoce en forma coloquial. ¿Ya? Comenzamos. Bueno, primero, lo básico, ¿qué es un sistema de facturación electrónica? ¿Ya? Simplemente es un modelo de operación que permite que los contribuyentes emitan documentos tributarios electrónicos como respaldo de sus operaciones comerciales. ¿Ya? En definitiva, ¿qué es lo que es la factura electrónica? Es un sistema que reemplaza a la factura electrónica en papel. ¿Ya? Se reemplazan de esta manera los documentos tradicionales que ustedes conocen como una factura en papel, digamos, que se iba al servicio y se timbraba. Ahora se reemplaza por un documento tributario electrónico. ¿Ya? ¿Quiénes participan en este proceso? Un emisor, ¿cierto? La persona que emite la factura electrónica, el receptor, que es quien la recibe, y el Servicio de Impuestos Internos, que es la institución que regula el sistema. ¿Ya? Ahora hay que tener claro también que la persona que es receptor de factura electrónica o de un DTE, que se le llama, que significa documento tributario electrónico, porque uno habla de factura electrónica, pero en realidad, como vamos a ver un poco más adelante, son varios los documentos que son electrónicos, no solamente la factura. Entonces, hay instituciones, por ejemplo, que son receptores electrónicos, pero que no son emisores electrónicos. Y en ese caso están los organismos públicos, los cuales, si bien es cierto, reciben documentos tributarios electrónicos, reciben facturas de sus proveedores, por ejemplo, pero los organismos públicos no emiten. Entonces, tenemos los emisores electrónicos, los receptores electrónicos y el servicio que es el garante del sistema. La ley de factura electrónica, que fue la que hizo que esto fuera una obligación, se promulgó el 31 de enero del 2014 con unos documentos tributarios electrónicos básicos que eran las facturas, que cuando hablamos de factura hablamos de la afecta y la exenta, las notas de débito y las notas de crédito. Sin embargo, leyes posteriores, hasta el día de hoy, fueron agregando más documentos. Y hoy en día los documentos electrónicos obligatorios entonces serían las facturas, las afectas y las exentas, las facturas de compra, las liquidaciones facturas, las notas de débito, las notas de crédito, las guías de despacho, las facturas de exportación, las notas de crédito de exportación y las notas de débito de exportación. Todos estos documentos hoy son obligatorios. ¿Ya? Cuando me refiero a son obligatorios, como tal como dice ahí, son documentos que tienen que emitirse en forma electrónica, no se pueden emitir por papel. Hay una excepción, como en toda regla. Ahora, ¿qué pasa si yo por algún motivo no puedo emitir estos documentos tributarios electrónicos? ¿Ya? Por ejemplo, no tengo cobertura de internet en el lugar donde estoy. No tengo acceso a energía eléctrica, ¿cierto? O se decretó una zona de catástrofe. O como siempre un comodín que dice otras que puede establecer el servicio, ¿ya? En esos casos, el servicio va a poder autorizar el uso de documentos tributarios en papel, o sea, una factura de papel, digamos, a los contribuyentes que tengan este tipo, que desarrollen su actividad económica en estos lugares, ¿ya? Ahora, obviamente, si yo hablo de sin cobertura en Internet, no es que yo no haya pagado el Internet, por ejemplo, y no tenga señal, ¿ya? No, aquí se trata de que sea un área que no tenga cobertura y que va a estar eh, que la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Subtel en este caso, va a decir efectivamente, oye, aquí efectivamente no hay señal de internet, o aquí no hay energía eléctrica, no hemos cableado, por decir, o bien hay una zona de catástrofe, ¿ya? Entonces no es que yo no haya pagado la luz o no haya pagado el internet y por eso no tengo señal o no tengo energía, ¿ya? Siempre lo tienen que validar los organismos correspondientes. Un poco de historia, los plazos de la ley 20.727, ¿cierto? Del 31 de enero del 2014, fijó, dependiendo del tamaño y la ubicación, cuando los contribuyentes, digamos, tenían que entrar a ser facturadores electrónicos. Por ejemplo, las grandes empresas entraron el primero del 11, quiero decir, del 2014, las medianas y pequeñas el 1 de agosto del 2016 y el 1 de febrero del 2017, y las micro
el 1 de febrero del 2017 y el 1 de febrero del 2018. Para el caso de BioBio, estos fueron prorrogados y entraron a ser facturadores electrónicos las medianas y las pequeñas y las micro el 26 de enero del 2018. Esto ya es historia, es como conocimiento. ¿Cuáles son las características de una factura electrónica? ¿Ya? Primero, que es un documento tributario electrónico. Vamos a hablar de DTE, para abreviar, documento tributario electrónico, ¿ya? Y tiene tres tipos de representaciones. Tiene una representación en un formato XML, que es una abreviatura en inglés, que en definitiva es un lenguaje de máquina, que lo podemos representar aquí con el círculo izquierdo, ¿cierto? Que donde se ve la pantalla de un computador y puro símbolo, un lenguaje de máquina. Tenemos una representación gráfica, que es una factura que se puede ver en la pantalla del computador ya como documento, como factura legible. Y una representación impresa, que es obviamente cuando yo imprimo la factura. ¿Cómo es una factura? Bueno, a esta altura todos conocemos las facturas electrónicas, ¿cierto? Que son similares a las que habían antes en papel. Estas todas tienen la descripción del proveedor, ¿cierto? El membrete, tienen la descripción del cliente, tienen la descripción del producto o servicio que se está vendiendo o prestando, tienen la descripción del neto, el IVA y el total, y el timbre, que hoy en día es un timbre electrónico, que antes se ponía el timbre de cuña en la oficina, hoy en día es electrónico. Aquí a la izquierda tenemos una representación del XML, del lenguaje máquina que les decía yo. Cuando uno hace una factura electrónica, usted puede decir, pero si yo, por ejemplo, tengo la factura de la izquierda, yo esa con los sistemas que hay hoy en día, yo la puedo manipular y la puedo, le puedo cambiar datos. No sé, porque hoy en día hay tantos programas que me permiten editar, que yo podría, por ejemplo, a esta factura cambiarle el root, cambiarle el nombre, no sé, pues cambiarle los datos para simular una operación. Claro, lo que sucede es que, si bien es cierto, uno como persona lee una factura como la estamos viendo del lado izquierdo, el sistema, ¿qué es lo que lee internamente? Un lenguaje de máquina, ¿ya? Que lo representa en la pantalla para que nosotros podamos entenderlo como un diseño gráfico. Por lo tanto, por ejemplo, el membrete que ahí se le indica está con lenguaje máquina en la lado izquierda. El root está un poco más abajo. Los datos del cliente están más abajo, los datos del neto y total están más abajo, y finalmente el timbre electrónico también sigue más abajo, y esto es una sábana para abajo de símbolos que solamente se pueden validar internamente cuando se hace, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, con la lectura de cámara de la app que tiene el servicio, que uno puede validarla pinchando el timbre. Y en ese caso, el sistema, ¿qué es lo que hace? Valida que toda la simbología que hay al lado coincida con el timbre que está en la parte gráfica, ¿ya? Entonces, como les digo, ese es el formato de XML, el de la izquierda, y acá al lado tenemos una representación impresa, cómo sale impresa una factura. Lo más importante y lo básico que para poder ser facturador electrónico es que hay que tener un certificado digital. No sé si han escuchado hablar de eso. El certificado digital, para hablarlo en palabras bien simples, es como la cédula de identidad, de esa cédula de identidad, digo, de la persona. Cada uno tiene su propia cédula de identidad, entonces para poder operar el sistema tributario de emisión de facturas electrónicas o documentos tributarios electrónicos, hay que tener un certificado digital, que es el símil a la cédula de identidad de cada persona, pero en forma digital, ¿ya? ¿Qué es este archivo? Este certificado, digo. Es un archivo digital firmado y emitido por una entidad de certificación acreditada ante la Subsecretaría del Ministerio de Economía y que está revalidada ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué permite? El certificado digital permite la identificación electrónica de un emisor, ¿ya? Que en palabras simples permite que yo, Darío Rodríguez, ¿cierto?, tenga mi propio certificado digital electrónico, y entonces cuando yo emito una factura electrónica con mi certificado digital, que es mi cédula de identidad, se va a saber que fui yo el que la emití, ¿ya? Porque ese solamente está asociado a mi persona. Entonces, esta identificación electrónica del emisor se hace a través de la identificación de la persona natural que está emitiendo, del representante legal de la empresa o de un usuario autorizado. Para eso, uno como empresario tiene que adquirir un certificado digital, y para lo cual existen varias empresas proveedoras, ¿cierto? Aquí hay unos ejemplos solamente, que se puso ACEP, Certinet y Cerchile, qué sé yo.
pero el listado completo de las empresas que venden este certificado digital está en la página del servicio, en la opción entidades proveedoras de certificado digital. Ahí aparece todo un listado de estas empresas que venden estos certificados y ustedes pueden elegir y comprar el que más les convenga. Disculpa, ¿Ya? Darío. Sí. Darío, ¿estas empresas son las únicas autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos para vender el certificado digital? Todas las que aparecen en el portal. Ninguna más, ni ninguna menos. Gracias. Sí. ¿Cuáles son las ventajas y las características de los documentos tributarios electrónicos, de las facturas electrónicas, para hacer el término más simple, más coloquial? Permite verificar en línea la validez de los DTE, determinando así rápidamente y con certeza si un DTE ha sido alterado, por lo que les decía yo delante. Se puede verificar en línea si efectivamente la factura que yo tengo en mi mano o que estoy viendo en la pantalla es o no real, ¿ya? Se ahorra en costo y de impresión, despacho y almacenamiento. ¿Por qué? Porque una factura electrónica no es necesario imprimirla. Uno queda guardada en el sistema, ¿ya? Entonces, no tengo que imprimirla, no es necesario despacharla porque al emitirla le aparece automáticamente al receptor de la factura, al otro lado, ¿cierto? Y, y por ende, como no se imprime, no hay para qué almacenarla. Entonces hay ahorro en costos, despacho y almacenamiento. Lo otro, evita el trámite de ir al servicio a timbrar, porque ya no se va a timbrar, sino que es automáticamente, al momento de emitir la factura, se genera el código o el número de la factura. Entonces, por lo tanto, se ahorra tiempo y costo en el traslado y espera del timbraje. Se elimina el riesgo de pérdida de documentos tributarios físicos, por lo mismo, como ya no es necesario imprimirlo, no hay para qué almacenarlo y por ende no se van a perder, están todos en el sistema. Mejora la relación cliente y proveedor al hacer todo más rápido. Y lo más importante es que permite diferir la declaración y pago del IVA desde el día 12 al día 20 de cada mes. ¿Ya? Ustedes saben que el IVA se pagaba el 12, ahora con la factura electrónica se paga el día 20. ¿Ya? Eso es una de las características más importantes. Lo que hablábamos recién, se asigna automáticamente de los folios electrónicos. Yo emito una factura electrónica y el sistema automáticamente le da el folio. Yo no tengo que preocuparme por la numeración. El servicio ofrece una solución gratuita, es decir, ofrece ¿Puedo hacer un una sistema... consulta? Sí, por supuesto. Adelante. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es María Angélica Salazar. Yo quería Dígame. consultarle que usted estaba hablando de la declaración de IVA que era hasta el 20 de cada mes. Sí. Pero solo a los que tienen facturación electrónica, porque el resto sigue siendo como fecha tope el 12. Exactamente, así es. Ah, ya. Sí, solamente a los que son facturas. Ya. Y con el tema de la factura electrónica, pero las facturas que uno recibe físicamente en su local cuando el proveedor pasa a dejar, a entregar los productos, esas igual uno tiene que seguirlas almacenando y guardándolas, ¿verdad? Lo que pasa es que esas facturas, si ustedes se fijan, son electrónicas, ya no son por papel. Sí. Entonces, esas facturas electrónicas están almacenadas en su registro de compra y venta. No es necesario, que es un tema que vamos a ver más adelante, igual a mí les voy a conversar de eso, pero lo que pasa es que las empresas siguen haciendo el tema de imprimirlas como para que a ustedes les quede constancia de que les llegó el documento, aparte que también para el tema del traslado tienen que necesariamente que imprimir un documento, ya sea una guía de despacho o una factura por el caso de alguna fiscalización o si alguien los detiene en el camino para mostrarla. Entonces, por eso ellos cuando trasladan tienen la obligación de imprimir la factura o la guía de despacho, por eso que a usted le llega físicamente. Sin embargo, ese mismo documento, si usted lo revisa en el registro de compra y venta, va a estar incluido. ¿Ya? Está ahí. Entonces, claro, si usted quiere la guarda, si no, sabe que la mantiene en el registro de compra y venta. Ya, gracias. ¿Ya? Bueno, entonces como les contaba, se asigna automáticamente. Dígame. Darío, buenos días, Roberto Coltero por acá. En relación también a consulta del folio, la facturación electrónica, entiendo que te lo da automático, pero muchas veces, a veces se ha cortado la luz o el problema es internet, y se salta automáticamente. Esa factura, el correlativo, después no se logra visualizar. Eso por defecto lo almacena, porque no tengo copia después, ¿cómo recuperar? Eso, no, sí. ¿Cómo queda eso? ¿Queda automáticamente para el registro? Porque a veces se me ha saltado por decirte, de la 501 a la 505. Correcto.
correcto. No, esa factura de la 502, 503, 504 no existen. Ni siquiera te digo que son nulas, no existen. Porque si tú las revisas, no están. El sistema en ese sentido es tan sensible que si tú, por ejemplo, empezaste a hacer una factura y te arrepentiste y la dejaste ahí y cerraste la sesión o hiciste cualquier cosa, se cortó la luz, como dices tú, se cortó el internet o lo que sea, automáticamente se salta al folio siguiente. Y esa que quedó a medio hacer, por el motivo que sea, no existe. Si tú la buscas en cualquier parte, no va a estar, ¿ya? Entonces, tú no te preocupes de que si por decir algo, haces un listado de la numeración de las facturas y están saltadas. La numeración que el servicio te ofrece es la que existe, es la real y es la que funciona. Las otras que no están, como te digo, esas ya no existen en ninguna parte. Así que no hay que preocuparse. Yo lo decía porque frente a una fiscalización yo puedo mostrar los correlativos, pero me van a faltar una. Y antiguamente uno las corcheteaba y las nulas, las que estaban, las dejaba ahí y las podía mostrar. Hoy día no. No, hoy día no. Hoy día lisa y llanamente no existe y nosotros las podemos verificar. Y sabemos que es así. Porque yo la puedo buscar en el sistema, me va a decir esta factura o este documento no existe en la base de datos. Y es por eso, porque cuando una factura por cualquier motivo queda a medias y no se finaliza, el folio se salta inmediatamente al siguiente. Entonces ya no es como antes, como tú dices, que antes tenía que existir el correlativo y se pedían todas y tenían que estar las emitidas y las nulas corcheteadas, qué sé yo. Hoy en día no. Así que no, por el tema de los folios no hay que preocuparse. Ok, gracias. Bueno, ya, entonces hay una asignación automática de folios, como lo que conversábamos. El servicio ofrece una solución gratuita, que se refiere a que el servicio ofrece un sistema de facturación electrónica el cual es gratuito. Agiliza la sesión de las facturas en caso de que se utilice el factoring, porque como es electrónico todo anda mucho más rápido que si hubiera que hacerse caminando, digamos, de un lugar a otro, yendo a la notaría a firmar documentos, qué sé yo, yendo a la empresa de factoring. No, hoy en día todo es en línea. Permite autorizar a distintos usuarios para usar el sistema, y esto es importante, ¿ya? Como les contaba adelante, el certificado digital es personal, cada uno tiene su certificado digital. Por lo tanto, si yo tengo un contador, que es el ejemplo que está acá, usted como dueño de la empresa y persona que emite las facturas puede también autorizar a su contador que emita facturas. Ya usted llama al contador y le dice, oiga, ¿sabe qué? Emítame una factura X para tal contribuyente o para tal cliente. Y el contador lo puede hacer, pero siempre y cuando el contador tenga su propio certificado digital. Porque recuerden que les dije que el certificado digital es el símil del carnet de identidad personal. Por lo tanto, yo no puedo, por ejemplo, estarle prestando, por decir el ejemplo, mi carnet de identidad al contador para que haga algo con mi carnet de identidad. Porque para todos los efectos se va a entender de que el que hizo el trámite fui yo, no el contador. ¿Ya? Entonces, es súper importante que cada persona que esté habilitada en el sistema para poder emitir o registrar, o como vamos a ver más adelante, tenga su propio certificado digital. ¿Ya? Actualmente existen dos sistemas de facturación electrónica. Como les decía, un sistema que es gratuito, que ofrece el servicio, y un sistema de facturación que puede dividirse en propia o de mercado. ¿Ya? Propia es cuando yo, contribuyente, desarrollo mi propio sistema de facturación electrónica. Por ejemplo, contrato a un informático y le digo, ¿sabes qué? Necesito un traje a mi medida, que haga esto y esto y esto y esto. Obviamente tiene que estar autorizado por el servicio, pero puede desarrollarlo el contribuyente. O bien adquirir uno que ya está prehecho en el mercado y ajustable, ¿ya? Nosotros nos vamos a centrar en el sistema de facturación gratuita del servicio. De ese es el que estamos hablando hoy, ¿ya? No les puedo hablar yo de la facturación propia y la de mercado, porque si bien es cierto, tienen algunas cosas en comunes con la gratuita, esa, como les decía, es un traje a la medida de cada contribuyente, por lo cual cada empresa tiene su forma de operar, como lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, lo que a mí me interesa vender hoy día, por llamarlo de alguna manera, es el sistema de facturación gratuita del servicio, cómo opera nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer un paralelo. Yo más o menos les voy a ir indicando las características de uno de otro en forma general. ¿Ya? Con respecto a la operación gratuita del servicio, perdón, el sistema de facturación gratuita del servicio, como les decía, se ofrece gratuitamente porque la ley, cuando salió la ley de facturación electrónica, obligó a que el servicio tenía que dar este tipo de soluciones. Se emiten documentos uno a uno, independientemente de la sucursal. Es decir, si yo tengo el sistema gratuito del servicio, no tengo ninguna sucursal, cada vez que vaya emitiendo una factura va a ir saliendo un folio, la 1, la 2, la 3, la 4.
tuve problemas con la 5, sigo con la 6, la 7, la 9, como les explicaba recién, que no se preocupen si los folios están saltados, porque es el servicio el que me asigna los folios, ¿ya? Ahora, si yo tengo más de un local y tengo una sucursal, el tema está en que ahí se me complica un pelito porque, por ejemplo, no vamos a poder emitir facturas en forma paralela. Yo no puedo estar en mi casa matriz y en la sucursal emitiendo al mismo momento una factura porque va a haber un problema de folios, como se emiten uno a uno. Entonces ahí que habría que esperar que, por ejemplo, que la casa matriz emita su factura y después llamar a la sucursal y decirle, ya, ahora hazlo tú. Y la sucursal emitir las suyas para que puedan seguir el folio uno a uno. Ya. No requiere que se certifique el sistema ante el Servicio de Impuestos Internos, ya que como es un sistema que lo provee el mismo servicio, se puede comenzar a facturar inmediatamente. Y es generalmente para un sistema de emisión de documentos tributarios electrónicos en un volumen bajo. Ya no está hecho para grandes volúmenes de factura, como empresas medianas y grandes. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, el paralelo con un sistema propio de mercado, que como es un traje a la medida, este se adquiere en el mercado o se desarrolla internamente en la empresa. Permite la administración de folios en diferentes sucursales, a diferencia del gratuito. ¿Por qué? Porque como yo tengo un sistema propio de mercado hecho a mi medida, yo puedo hacerlo de tal manera que mi casa matriz tenga un sistema de emisión de facturas que sea totalmente distinto al que emite el sistema de mercado. ¿Por qué? Porque acá el servicio, la asignación de folios que hace es distinta. Me da un paquete de folios que me dice, ya, la sucursal va a emitir de la 1 a la 100 y la casa matriz de la 101 a la 200, por decir algo. Entonces, cada uno administra sus folios ahí y emite en cualquier momento, a diferencia que el sistema de facturación gratuito, que en caso de tener una sucursal, como les decía adelante, tienen que turnarse para ir emitiendo las facturas porque el folio es correlativo. ¿Ya? Ahora, también el sistema propio de mercado requiere un proceso de certificación en el servicio, porque si yo soy una persona natural que hago mi propio sistema de facturación electrónica, como les decía adelante, tiene que ser validado por el servicio, por lo tanto demora un poco porque tiene que hacerse una certificación y un pimponeo de datos con el Servicio de Impuestos Internos para que finalmente este diga, sí, el sistema que usted desarrolló está ok, puede empezar, ¿ya? Y por lo mismo está hecho para un alto volumen de emisión de documentos tributarios electrónicos. Si yo soy una empresa mediana o grande, qué sé yo, y emito muchas facturas, yo hago este traje a la medida para poder solventar mi actividad y no tener algún cuello de botella por el tema de no poder emitir tantos documentos. El sistema de facturación gratuita del servicio hoy en día permite emitir facturas, notas de crédito y débito, guías de despacho, facturas de compra, liquidación factura, facturas con crédito de empresas constructoras, facturas de exportación, notas de crédito y notas de débito de exportación. O sea, hoy en día está súper completo porque hasta hace un tiempo atrás, como les explicaba al principio, se podían emitir poquitos documentos. ¿Ya? La otra gracia que tiene el sistema de facturación gratuita es que se pueden emitir documentos tributarios electrónicos a partir de borradores. Si yo hice un borrador y lo guardé, las puedo emitir después. O bien si yo emití una factura después y más adelante necesito emitirle otra a ese mismo cliente, puedo tomar el borrador anterior o en base a la factura que hice anteriormente volverla a copiar. La desventaja que tiene es que no se integra con otros software contables del contribuyente. Siempre hablando de la gratuita, ¿ya? La que ofrece el servicio. ¿Por qué? Porque como es un sistema independiente, perdón, como es un sistema independiente que tiene el servicio, no existe la posibilidad de integrarlo con el sistema de inventario del contribuyente, por ejemplo, ¿ya? Que si yo vendo algo, se rebaja inmediatamente el inventario. No, eso no está integrado. Con respecto al sistema propio de mercado, bueno, permite emitir toda esa lista de documentos tributarios electrónicos, que son la misma que les leí en el gratuito, y a esta se le agrega las boletas afecta o exenta electrónica, que también se pueden emitir si yo mando a hacer este sistema. Y eventualmente se podría integrar con la aplicación existente en la empresa, porque como les digo, como es un sistema hecho a la medida, yo necesito que el sistema propio de mercado de facturación electrónica que mandé a hacer haga tal o cual cosa, ¿cierto? Ya, ahora, esto también es súper importante. ¿Cómo inscribirse? ¿Ya? Para ser facturador electrónico. Entonces, siempre enfocado en la facturación gratuita del Servicio de Impuestos Internos, para poder inscribirse se requiere lo que hablábamos al principio, que fue lo básico de un certificado digital. ¿Ya?
Entonces se debe adquirir el certificado digital en una empresa proveedora como lo veíamos delante. Luego, el certificado digital se instala en el equipo en el cual yo quiero emitir la factura o lo centralizo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que si yo quiero, por ejemplo, emitir documentos tributarios electrónicos en un solo computador, ¿ya? Yo instalo en el equipo, instalo los drivers, instalo, qué sé yo, un plugin, y el certificado digital me queda instalado en ese equipo, lo cual quiere decir que yo solamente voy a poder emitir facturas o documentos tributarios electrónicos solamente de ese equipo y de ningún otro. La diferencia con el centralizar, con la centralización del certificado digital, quiere decir de que yo al centralizarlo lo envío a la nube de impuestos internos, a la nube del servicio, como las nubes que están hoy en día de moda, ¿cierto? Que todo se sube a la nube. ¿Qué permite eso? Que yo puedo emitir DTE de cualquier documento que tenga acceso, perdón, de cualquier equipo que tenga acceso a Internet, ¿ya? Incluso de un teléfono, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre centralizar e instalar. Si yo instalo, queda instalado solamente en el equipo que lo instalé. Si yo lo centralizo, el certificado se va a la nube y me permite facturar de cualquier equipo que tenga acceso a Internet. Solamente en ese caso se llama, por decirlo de alguna manera, y el certificado baja inmediatamente y realiza la autentificación, ¿ya? Luego de instalar o centralizar, hay que inscribirse en la página del servicio en el sistema de facturación gratuito, y eso es importante porque hay gente que cuando se inscribe se equivoca y se inscribe en el propio de mercado. No, tiene que inscribirse en el sistema de facturación gratuito si es que estamos siguiendo esta línea. Y como les decía, si no se centraliza el certificado, debe configurarse el computador, ¿ya? Ahora, en el sistema propio de mercado, ¿cuáles son los pasos? Se adquiere o se desarrolla un software para facturar, se postula en la página del servicio, el servicio valida la postulación, inscribe al contribuyente en un proceso de certificación y ese pimponeo que les decía yo, en donde el servicio les pide que le envíe pruebas, que valide los RUT, que les manda un set, qué sé yo. Y al aprobar la certificación declara en la página que se cumple con todos los requisitos y el servicio emite una resolución que habilita hacer facturador electrónico propio de mercado. La facturación gratuita del servicio actualmente permite acceder bajo los 3 sistemas más utilizados en informática. Está el sistema Windows, ¿cierto? Está el Mac de Apple y está el Linux o Linux con la distribución Ubuntu. Y ellos permiten trabajar con los navegadores que tienen cada uno, ya sea el Internet Explorer, el Edge, el Chrome, el Firefox, el Safari, qué sé yo, ¿ya? O sea, prácticamente el sistema de facturación gratuita del servicio permite trabajar con todos los sistemas de operativos que existen en la actualidad. Y el sistema propio de mercado, bueno, va a depender de la solución de la empresa que desarrolla el software. Pues esta le dirá si tiene que trabajar en Windows o solamente en Mac o en ambas, qué sé yo. Y permite, como les decía adelante, el sistema gratuito emitir incluso desde dispositivos móviles, ¿ya? Para lo cual, como también les dije, se debe primero centralizar el certificado digital, ¿ya? Y el sistema propio de mercado, bueno, va a depender de la solución de la empresa desarrolladora del software. Él le dirá de qué dispositivos se pueden emitir las facturas. Actualmente, y esto ya está hace un tiempo atrás, existe una aplicación móvil para iOS y Android, ¿cierto? Para, digamos, sistemas Apple o marca Apple y otros que usan Android, que permite en forma segura, fácil y gratuita emitir facturas afectas y exentas y o guías de despacho electrónicas, ¿ya? Y además permite consultar la validez de los DTE mediante el escaneo de su timbre con la cámara de dispositivos móviles. O sea, existe la app iFactura, que ustedes la pueden descargar, y desde ahí pueden emitir fácilmente facturas y guías de despacho electrónicas, ¿ya? Y además permite consultar la validez de un DTE. ¿Cómo? Simplemente acercando una factura que tengan electrónica, ¿cierto?, a la cámara de su dispositivo móvil, y esta le va a tomar la foto e inmediatamente les va a decir si la factura es falsa o es real, les va a dar sus antecedentes, les va a dar sus datos, ¿ya? Es igual cuando uno escanea un código QR, es similar. Finalmente, y lo importante, es que es decisión de la empresa elegir cuál sistema se acomoda a su necesidad de su negocio.
Si yo soy una MIPYME, ¿cierto? Y veo que el sistema de facturación electrónica del servicio me sirve y no necesito más que eso, perfecto, ningún problema. Ahora, si yo veo que mi empresa es un poquito más grande y tiene algún nivel de complejidad, chuta, quizá el sistema gratuito del servicio queda corto conmigo y ahí necesariamente tengo que desarrollar un sistema o comprar alguno que esté en el mercado. Es decisión de la empresa necesariamente elegir cuál sistema le sirve, ¿ya? Ahora, los usuarios del sistema de facturación electrónica que existen son tres tipos. El administrador, que es el que tiene acceso a todas las opciones disponibles del portal de factura electrónica. Es el dios, digamos, de la factura electrónica, yo como dueño de la empresa. Ese es un usuario. El otro usuario es el que tiene la autorización de firmar documentos, es decir, este puede llenar, firmar digitalmente y enviar los documentos a sus destinatarios, los electrónicos, pero no puede modificar el registro de compra y ventas, ¿ya? El administrador puede hacer todo eso. Este otro solamente puede llenar, firmar digitalmente y enviar los DT a su destinatario, pero no puede modificar el RCB. Y hay otro usuario que es el que solamente registra, el cual puede registrar documentos tributarios en papel o hacer modificaciones dentro del RCB, pero no puede emitir. ¿Ya? Entonces eso es importante, que cuando yo, por ejemplo, autorizo a un tercero que, por ejemplo, emita facturas, yo le puedo dar perfil de firmar documentos y no perfil de administrador, para que no tenga todo el derecho a todas las opciones, sino que pueda firmar documentos y no tenga, por ejemplo, no pueda modificar el RCB. O bien le autorizo a que pueda registrar, pero no pueda emitir DT. Ahí yo tengo que darle los poderes en el sistema según yo lo determine. No es que todos tengan acceso a todas las partes del sistema. Este que vamos a ver ahora es un punto crucial y muy importante, que quiere decir que para poder hacer uso del crédito fiscal, ¿ya? El comprador o beneficiario del servicio o de los productos, comprador de mercadería o producto o beneficiario del servicio, tiene que dar el acuse de recibo, famoso acuse de recibo, el cual hoy en día es electrónico, porque antes se hacía manual, ¿ya? Al DTF, por las mercaderías entregadas o por los servicios prestados. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, le otorga un plazo de 8 días corridos para reclamar una factura desde su recepción, de suerte que, transcurrido el referido plazo, sin existir reclamo de por medio, se entiende irrevocablemente aceptada la factura y se presume que las mercaderías han sido entregadas o los servicios han sido prestados. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en que yo recibo una factura electrónica, ¿ya? Tengo 8 días corridos para reclamar la factura por cualquier cosa, porque no hay entrega total de mercadería, porque no hay entrega parcial de mercadería, porque no se prestaron los servicios o porque la factura tiene algún error del documento, ya dice otra cosa que no corresponde. Entonces, desde que esta factura llega a mi sistema de facturación electrónica, al registro de compra y ventas, tengo 8 días corridos para reclamarla o aceptarla en su defecto, ¿ya? Si yo no la reclamo dentro de los 8 días, esa factura se va a entender irrevocablemente aceptada, por lo cual yo no puedo reclamarla después, ¿ya? Eso es lo que dice esta lámina. Dispone que la factura también se tendrá por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del plazo de los 8 días señalado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo con posterioridad reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio. Es decir, tengo 8 días corridos desde su recepción. Si yo no hago nada, al 8º día corrido, la factura se entiende irrevocablemente aceptada, ¿ya? Y yo después de eso no puedo reclamarla. Ahora, si yo antes del cumplimiento de esos 8 días la acepto expresamente en el sistema, tampoco después puedo reclamarla, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque el IVA, crédito fiscal, se va a poder utilizar desde el momento en que uno hace el acuse de recibo de la factura, ¿ya? Eso es súper importante.
Ahora vamos a ver la simulación de emisión de la factura electrónica, ¿ya? En el sistema gratuito ofrecido. Obviamente no podemos hacerlo en línea, pero voy a tratar de mostrárselos cómo se hace una factura. Se va al portal del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? A Servicios Online, Factura Electrónica. Se pincha ahí. Luego que se abre el portal de la factura electrónica, tengo que seleccionar Sistema de Facturación Gratuito del Servicio de Impuestos Internos. Cuando entro al Sistema de Facturación Gratuito del SII, bueno, aquí me da la opción de centralizar el certificado digital, que era lo que hablábamos de antes. Si yo pincho ese botón naranjo, lo centralizo y me va dando los pasos de cómo hacerlo. Y eso es para que poder emitir facturas desde cualquier dispositivo, incluso del teléfono. Y me voy al punto de factura electrónica porque donde está la emisión de documentos tributarios electrónicos. Yo quiero emitir una factura, entonces pincho factura electrónica. Una vez que pincho ahí, se me va a abrir la página de identificación del contribuyente. Y en este caso, yo lo que tengo que hacer es identificarme con certificado digital. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, el único documento que nos permite a nosotros emitir facturas electrónicas es el certificado digital. Por lo tanto, cuando yo entro al sistema y quiero emitir un documento tributario electrónico, tengo necesariamente que acceder con el certificado digital. No me sirve entrar con root y contraseña, ¿ya? Porque no se puede emitir con root y contraseña, solamente con certificado digital. Esa es la importancia. Y esta es una factura electrónica en borrador, que está chiquitita, no se ve bien, pero yo la partí en dos para que la podamos ver con mayor detalle. Esta misma está partida en dos, ahora la vamos a ver. Ya. En la parte de arriba me muestra el logo de la empresa. Yo puedo como empresario, si tengo un logo, ponerlo ahí. Ya, eso se ve en la parte de mantención de datos de la empresa. Yo tengo un dibujito en formato JPG, por ejemplo, que no pese más de 10 kilos y lo subo en la parte de mantención de datos de la empresa y después me va a aparecer el logo acá, en mi factura, ¿ya? Y me va a aparecer automáticamente el root de la empresa y abajito me va a decir folio no asignado, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque todavía es un borrador, entonces no tiene folio. Automáticamente me va a aparecer la fecha de emisión. Acá también automáticamente me va a poner los datos del emisor, que soy yo, y obviamente como ya estoy registrado, me sale todo en forma automática. La salvedad o la gracia de esto es que en esta parte yo puedo poner, cuando tengo más de una dirección, puedo cambiarla. Por ejemplo, si yo soy una empresa que tiene casa matriz en Santiago, por decir, y estoy emitiendo la factura acá en Los Ángeles, yo puedo cambiar la dirección acá y en vez de que salga aquí Santiago, o la Florida Santiago, le puedo cambiar y ponerle, no sé, pues Avenida Ricardo Vicuña, por decir algo, Comuna Los Ángeles, Ciudad de Los Ángeles, ¿ya? Tipo de venta puedo especificar si es del giro, si es de supermercado, si es de activo fijo, si, no sé, de cualquier otro tipo. Esos son optativos, solamente si yo quiero hacerlo. Y acá el giro, que es lo que yo pongo en la glosa cuando hago inicio de actividades. Acá hay un mail que también es optativo y acá abajo la actividad económica también donde yo puedo cambiarla. Supongamos que yo tengo, aparte de terminación y acabado de edificios, tengo una florería y yo la venta que estoy haciendo es de flores, entonces nada que ver que diga actividad económica, terminación y acabado de edificios, entonces puedo pinchar aquí y buscar dentro de mi actividad la que diga florería. La pincho y me aparece. Me da como varias opciones, uno puede jugar con eso si es que quiere, porque son todos datos que están registrados en la página del servicio cuando yo hice mi iniciación de actividad. O sea, no, ahí no me va a aparecer cualquier actividad económica, solamente las que yo registré, si es que puse más de una. De acá abajo, los datos del receptor. Esto, lo simpático que tiene es que yo al poner el root del receptor acá, automáticamente se me llenan todos los datos, el resto de los datos. Esa es la parte de arriba de la factura. La parte de abajo de mi borrador de la factura me da varios datos, en los cuales yo puedo poner un código de producto si es que lo tuviese, pincho ahí, me aparece el código, acá el nombre del producto. Si el nombre del producto es muy largo, puedo pinchar acá en donde aparece una descripción y ahí se me abre un espacio súper grande para describir la cantidad, la unidad, el precio, un descuento y el subtotal. Todos estos son
campos automáticos. Si yo pongo un precio y un descuento, me va automáticamente en el subtotal dar el precio con el descuento. ¿Ya? Así línea por línea. Ahora, si son menos productos que la cantidad de líneas que hay aquí, yo puedo quitar líneas y se me van a ir borrando y me van a quedar solamente las que necesito. Cada factura tiene un total de 10 líneas, ¿ya? Si yo, por ejemplo, necesito vender más productos, tendría que hacer otra factura. Acá abajo, bueno, lo de quitar líneas, acá abajo también tengo la forma de pago. Esto es súper importante. Donde dice forma de pago, crédito o contado, es cuando yo puedo definir si es que le hago o no acuse de recibo. Porque las facturas que se venden al contado pasan automáticamente como aceptadas a mi registro de compra y venta. Ya no es necesario hacer la aceptación para el acuse de recibo, como les decía antes, por eso es súper importante. Ahora, si la factura está con venta al crédito, en ese caso yo tengo obligatoriamente que hacer el acuse de recibo. Ya, al contado no se les hace. Bueno, y acá abajito tienes el subtotal, un descuento global si es que es necesario, y esto se calcula automáticamente en base a los resultados que den acá arriba. Todos estos valores son automáticos, que los da el sistema. Finalmente, abajito tenemos varios botones. El validar y visualizar significa que yo veo que la factura que tengo hecha aquí en borrador está bien hecha, por lo tanto, la valido y la visualizo. Y paso al punto siguiente. Darío, disculpe, buenos días. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Julio Cerda, soy gerente de Radios Angelina y Camila de la ciudad de Los Ángeles. Quiero agradecer la posibilidad y la capacitación que nos brinda, porque no todos quizás sabemos o conocemos en detalle esto. Le pediría, por favor, tuviera bien volver a la lámina anterior. Perfecto. En atención a las referencias, habemos muchas empresas que trabajamos tanto con organizaciones o instituciones públicas y empresas privadas, en donde nos piden referencias, sobre todo las GES o las órdenes de compra, para poderlas citar ahí. Insisto, no todos sabemos ello. También me gustaría si pudiera profundizar sobre todo a lo que todos nos interesa, quienes somos pymes, la gestión de cobranza con factura electrónica, sobre todo las instituciones públicas, ante la ley de pago de 30 días. Y también, le estoy haciendo un resumen para no intervenir tanto, profundizar en la metodología de facturación en el formato XML y sobre todo, como le decía anteriormente, en las GES y las órdenes de compra. Gracias. Ya. Lo que pasa es que con respecto al tema de la referencia, este sistema de facturación electrónica que ofrece el Servicio de Impuesto Interno gratuito no es muy complejo, ¿ya? Es un sistema relativamente básico. Por lo tanto, cuando yo referencio, por ejemplo, acá, y pincho referencia, se me va a abrir esta ventana y me va a dar una cantidad de documentos que yo puedo referenciar. Por ejemplo, guías de despacho, no sé, facturas de compra, órdenes de compra, qué sé yo. Y aquí el sistema me permite a mí referenciar 3 tipos de documentos. Por ejemplo, si esta es una factura por la entrega de algún producto que ya fue hecho anteriormente con una factura, con una guía de despacho, en la cual yo tengo que facturar esa guía de despacho, yo puedo referenciarla aquí. Pincho acá, ¿cierto? Que obviamente como este es un PPT, un PowerPoint, no puedo hacerlo, pero pincho acá y se me abre esta pantalla y se me abre el campo de guía de despacho. Aquí yo puedo referenciar guía de despacho número tanto, de tal día, de tal y por tal monto, ¿ya? Entonces eso a mí me sirve de referencia para facturar. Es más, yo puedo ir a mi guía de despacho electrónica y acá abajito me va a aparecer un botón que dice facturar esta guía. ¿Ya? Y es otra forma de empezar también. Yo puedo facturar una guía de despacho, por ejemplo, para tomar ese ejemplo de 2 maneras. Tomar la guía de despacho y pinchar acá abajo donde me dice facturar la guía de despacho y inmediatamente me genera la factura, me copia, digamos, la guía de despacho como una factura. O bien, ya cuando haga la factura, pincho acá, abro donde sigue de despacho y las referencio. ¿Ya? La desventaja que tiene esto es que se puede referenciar solamente hasta 3 documentos. No puedo hacerlo más. Ahora, si yo necesitase referenciar más documentos en una factura, necesariamente tendría que irme a una solución de mercado, ¿ya? Porque como les digo, el sistema está pensado como para contribuyentes pequeños y básicos. Ahora, con respecto al XML, también es medio complejo el tema de poder
de poder abrir el sistema de facturación electrónica. Hay una parte en donde a mí me permite visualizar el XML y enviarlo, ¿ya? Si yo tengo problemas, por ejemplo, de que mi cliente no puede recibir mi factura electrónica porque tiene algún problema, no le llega, no lo visualiza o necesita ingresarlo a su sistema de propia facturación electrónica, pero por algún motivo la factura del servicio no les llega, lo que yo puedo hacer, o tengo algún problema con las órdenes, lo que yo puedo hacer es buscar el XML y enviarlo. ¿Ya? También existe una opción dentro de factura electrónica en donde se puede enviar el archivo en XML, que son como las únicas, como la única flexibilidad que te da el sistema para poder hacer ese tipo de cosas. Lo otro está como muy encasillado y encajonado, son pocas las opciones que nos dan. Ahora, si yo te digo, no me sirve esto que estoy viendo porque yo necesito hacer tal o cual otra cosa, necesariamente hay que verlo con un sistema de facturación propio. No sé si queda un poco más claro. Sí, le agradezco. Es que sobre todo son las instituciones públicas que están para poder validar y certificar que la factura sea fidedigna, sea original, que piden las extensiones XML y también en las referencias, por citar un ejemplo, la misma empresa Colbún pide que se citen las GES para poder correlacionar contablemente el egreso de caja de esto. Le pedía también profundizar un poco dentro de lo posible, lo que a todos nos interesa, la cobranza de las facturas en formato digital, ¿no es cierto?, en estas DTE, cómo poder aplicar la ley de compras de pago a 30 días y poder realizar esta gestión de cobranza, por favor. Ya, bueno, con el tema de la gestión de cobranza y la ley de a 30 días, lo que... A ver, quiero volver un poquito... Algo que no les dije. Acá arriba, debajo del membrete, hay un cuadrito que habla de empresas de menor tamaño, ¿ya? Esto es para que las empresas grandes que tienen que pagar necesariamente sepan que esta es una MIPE, una pequeña empresa, y tengan la obligación, digamos, de ellos de pagarles en el plazo de la ley que indica la ley de 30 días, el plazo de ley de 30 días, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también para ello, aparte de la ley, les dan como les dijera, un reconocimiento de empresa pagadora. Entonces es importante de repente cuando yo soy una pequeña empresa, marcar empresa el cuadro de empresa de menor tamaño para que se sepa de que a mí tienen que darme prioridad. ¿Ya? Eso por un lado, como dato. Y lo segundo, efectivamente, cuando yo hago una venta al crédito y esta factura no ha sido pagada, lo que yo puedo hacer es reclamar, a ver, espérame un poco, me ando enredando. En este caso, lo que yo puedo hacer es hacer el reclamo necesario en las instituciones que correspondan cuando no se cumplió el pago a 30 días. Y yo para eso necesariamente tengo que haber hecho el acuse de recibo en su momento. ¿Ya? Esa es la idea cuando sea una venta al crédito. Lamentablemente nosotros como servicio no tenemos ninguna instancia como para poder ver ese tema. Ya lamentablemente es un tema entre privados. ¿Ya? Por eso no tengo mayores antecedentes como darlo. Necesariamente uno tiene que ir a la otra instancia que ya es de tribunales, ¿cierto? Para hacer la respectiva demanda cuando un documento no fue cancelado en la época que corresponde. Y para eso, efectivamente, yo tengo que haber dado el acuse de recibo correspondiente en su momento. Y eso me da a mí la facultad de poder hacer el reclamo del documento cuando corresponda. En las instituciones o en el lugar que corresponde también. Muchas gracias. Finalmente, después que ya tenemos el borrador listo, ¿cierto? Podemos ver el mismo, si este borrador está o no de acuerdo a la factura que yo quería hacer. Si efectivamente está, entonces firmo y la factura se va. Pero si yo me di cuenta que me equivoqué, puedo volver atrás. Y vuelvo acá y nuevamente puedo corregir en lo cual me haya equivocado, ¿cierto? Entonces, abajo tengo los botones validar y visualizar.
limpiar, si es que quiero borrar toda la factura, volver para volver a la página anterior o guardar el borrador y emitirla más adelante, ¿ya? Supongamos entonces que mi factura está bien hecha, entonces yo pincho el botón firmar y abajo, una vez que firmo, la factura se va y fue emitida. Noten que acá todavía dice folio no asignado porque sigue siendo un borrador. Y al momento que pincho firmar, la factura se va y ahora sí puedo decir que mi factura fue emitida, ¿ya? Y eso es más o menos lo que es la factura de ventas electrónicas. Vamos a ver otro tema importante que también es nuevo, que es el registro de compra y ventas, o RBC. ¿Y qué es esto? Dirán ustedes. El registro de compra y ventas es, dice llanamente, lo que reemplazó al libro de compras y ventas, que hoy en día ya no se usa, ¿ya? El registro de compra y ventas es un sistema disponible en la página del servicio y que está compuesto por dos registros, el de compras y el de ventas. Y este sistema entonces tiene la finalidad de respaldar las operaciones que hicimos, afecta, ausente y no afecta efectuadas por el contribuyente, ¿cierto? Y se permite controlar el IVA, el impuesto al valor agregado. Este es un registro que se crea o está abastecido por los DTE que han sido recibidos por el servicio, por las facturas electrónicas que recibimos, ¿ya? En el caso de los documentos tributarios recibidos y emitidos por soporte distinto al electrónico, por ejemplo, si yo recibo un documento en papel como una declaración de ingreso, deben ser informados por el contribuyente incorporándolo al registro de compra y venta, ya sea en forma individual o en forma de resumen según corresponda. Es decir, este registro de compra y ventas que reemplaza el libro de compras y ventas manual recibe toda la información del sistema de facturación electrónica que recién vimos, porque todo está en línea. Sin embargo, cuando hay algún tipo de documento que no está en línea porque se recepciona en papel, como por ejemplo hasta hace poco las boletas, ¿cierto?, que eran en papel, o una declaración de ingreso, como les dije, en este caso hay que subirlo al sistema, ¿ya? Se debe subir, como bien les digo, y complementar, ¿ya? Y este registro de compra y venta es válido a contar del 1 de agosto del 2017 y permitió que desde septiembre del 2017 los contribuyentes tuvieran una propuesta de IVA ya que está todo en línea. ¿Qué es lo que hacían las personas hasta el 31 de julio del 2017? Emitían y recibían DTEs, mantenían el libro de compra y venta, ¿cierto? Como les hablábamos recién, ya sea manual o cuando era mecanizado, digamos. Mantenían y enviaban la información electrónica de compra y venta, generaban las declaraciones juradas 3327 y 3328 y calculaban manualmente y declaraban el F29 o el formulario 29. Y a partir de que se creó el registro de compra y venta, se eliminó la obligación, esto es muy importante, se eliminó la obligación de llevar el libro de compra y venta. Ya no se lleva, ¿ya? El librito que todos conocían. Se eliminó la obligación de mantener y enviar al servicio la información electrónica de compra y venta, que era lo que se enviaba hasta antes de eso. El Servicio de Impuesto Interno construye un registro de compra y venta y además, con toda la información que ya tenemos en el sistema, se puede proponer un formulario 29, ya sea completo o parcial. Entonces, el registro de compra y venta, como les decía, está construido con toda la información de los DTE recibidos por el servicio. Si el contribuyente recibe... ¿Sí? Darío, disculpa que te interrumpa. Mira, hay una pregunta en el chat de Angélica Jaque que pregunta, ¿cómo se llama el certificado que debemos tener antes para la elaboración de boletas? No sé si Angélica está en línea, que nos pueda complementar un poco su pregunta. Sí, por favor. ¿Angélica? Sí, lo que pasa es que me quedé pegada con lo principal, lo siento por todo lo que ustedes están conversando, pero interesante, pero resulta que yo tengo un salón de belleza que es donde vendo productos y tengo que también emitir boletas de honorario. Entonces, de honorario, ok. Entonces yo tengo que comenzar, estoy de cero, no entiendo nada, no sé nada, entonces me quedé pegada con eso que me dijo que habían entidades que entregaban un certificado especial para poder nosotros empezar a emitir boletas electrónicas. No, estás confundida. Lo que pasa es que para emitir boletas de honorario electrónica no necesitas tener ningún tipo de certificado. Lo que yo estoy hablando aquí son de las facturas
electrónicas. ¿Ya? Y me refiero a facturas electrónicas, las que describí delante, o sea, documentos tributarios electrónicos, factura, guía de despacho, nota de crédito, nota de débito, etcétera. ¿Ya? A esos documentos me estoy refiriendo, los documentos que son para contribuyentes de primera categoría que tienen algún tipo de pyme, negocios chicos, ¿ya? Ok, muchas gracias. Las personas que son de segunda categoría y que tienen, que así se le llaman, si no es que hayan personas de primera categoría y segunda categoría, sino que la ley de la renta las describe así. Las personas de primera categoría son las que tienen rentas del comercio y las personas de segunda categoría son las que tienen rentas de capital, como por ejemplo las que emiten boletas de honorario. Ya, las personas que emiten boletas de honorario solamente se tienen que identificar en el sistema de la página del Servicio de Impuesto Interno con su RUT y clave, y siendo una persona que emite boletas de honorario, porque así hizo la iniciación de actividades, puede emitir sus boletas sin ningún problema. Ya, esto está referido a las personas de primera categoría que tienen un negocio comercio, de venta de productos, por decirlo. Sí, es que en general, Darío, mucha gente confunde la boleta de honorario con la boleta de venta y servicio. Claro. Entonces claro. ahí se genera un poco la confusión. Claro, por eso hago la salvedad que esto está referido al lado del comercio, digamos, boletas, venta, servicio, por hacer el símil, ¿ya? Porque lo otro sería las boletas de honorario, que son las personas que emiten por su trabajo, digamos... Profesional. Profesional, exacto. Sí. ¿Ya? Gracias. Entonces, bueno. Entonces, como les decía, la descripción, el registro de cumplimiento está construido por la información en línea de los DTE, ¿ya? Si el contribuyente recibe documentos en papel, como les decía antes, tiene que incluirlo o subirlo al sistema y categorizarlo, como lo vamos a ver más adelante. Puede mantener actualizada la información, al igual como lo hacía en su libro de o ingresar antes de presentar su declaración en formulario 29. Todo en el caso en que sea necesario complementar su información. Es decir, este sistema mantiene actualizada la información porque se van subiendo en línea las facturas que usted va recibiendo o va emitiendo, ¿ya? Y solamente antes, lo importante es que antes de emitir el formulario 29 usted haga la complementación que hablábamos recién, si es que necesita subir algún documento en papel, por ejemplo, ¿ya? El otro importante, que este registro de compra y venta no es una propuesta, ya que solo contiene la información de las compras y las ventas del contribuyente, como les decía yo, debiendo complementarlo cuando corresponda con los documentos en papel que pueda tener, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, facilita el cumplimiento tributario, obviamente, ya, porque se elimina el envío de la información de electrónica de compra y ventas que tenían que hacer los facturadores electrónicos antes que se creara este documento. Exime del uso del libro de compra y ventas, como les digo. Uniforma criterios en el registro de las compras y las ventas, da certeza tributaria de las operaciones entre los contribuyentes, facilita la correcta declaración y o pago de impuestos mensuales a través de la propuesta, porque este registro de compra y venta, como se alimenta de las facturas que yo emití y recibí, puede generar, como les decía, una propuesta de F29, ¿ya? Y entrega una herramienta inédita a nivel mundial porque no existe en otro país este sistema. Vamos a simular la operación en el registro de compra y ventas ahora, ¿ya? Vamos a ver cuál es el registro de compra y ventas del cual conversamos. Mi libro de compra y ventas antiguo ahora se llama registro de compra y ventas y está también en el sistema de facturación gratuito. Una pregunta, Darío, mientras extienden la PPT. ¿Sí? ¿Qué pasa con las ventas menores que se da muchas veces en los negocios? Las ventas menores que se da en los negocios sigue tratándose de la misma forma que antes. Al final del día se hace una boleta por el total de las ventas menores, que es uno de los tratamientos, y ese, como las boletas electrónicas hoy en día son electrónicas, valga la redundancia, al emitirlas se sube automáticamente al registro de compra y venta. Por lo tanto, ¿es conveniente tener el famoso cuadernito para ir anotando las ventas menores del día? Si lo hace de esa manera, claro que sí. Ahora, si por algún motivo yo quiero boletear todo y no tener que hacer una boleta resumen al final del día, puedo ir emitiendo la boleta electrónica a medida que voy vendiendo, independiente que sean ventas menores, por el valor que sea. Incluso por abajo del mínimo. Claro. Perfecto. Es más trabajo nomás, pero como digo, si no quieres tener el cuadernito y al final del día hacer una sola boleta por las ventas menores, pues tienes la opción de ir haciendo la boleta por todo lo que vayas vendiendo en el día, independiente del valor. Ese cuadernito no necesita estar timbrado, ¿no es cierto? No, ese cuadernito no necesita estar timbrado. De hecho, hoy nada se timbra en el servicio. Gracias. Bueno.
Bueno, vamos a ver el registro de compra y ventas entonces. Volvemos a la página de servicio, impuesto interno, ¿cierto? Servicios online, a la misma factura electrónica. Posteriormente pinchamos, en vez de irnos ahora al sistema de facturación gratuito del servicio impuesto interno, nos vamos directo abajito donde dice registro de compra y ventas. Lo mismo que delante nos identificamos. Aquí con la salvedad de que delante yo les decía que para emitir documentos tributarios electrónicos había que necesariamente acceder con certificado digital, ¿se acuerdan? No se podía emitir factura de otra manera. En el caso del registro de compra y venta, aquí yo no necesito el certificado, porque el certificado digital, como vuelvo y les repito, es solamente para emitir documentos tributarios electrónicos. Y también me sirve como para hacer otro tipo de cosas. Por lo tanto, yo puedo identificarme de dos maneras para el registro de compra y venta. Con root y clave, o bien con certificado digital. Porque certificado digital, bueno, eso no lo dije, aparte de poder emitir todo tipo de documentos, también me permite hacer lo mismo que me permite al identificarme con root y clave, ¿ya? Por lo tanto, para el registro de compra y venta no es necesario que yo me identifique con certificado digital. Puedo hacerlo con root y clave solamente. Pero también, si quisiera, también podría hacerlo con certificado digital, no hay problema. Ya, al identificarme entro al registro de compra y venta. Aquí yo selecciono, pongo el root de la empresa, mi empresa, el mes y el año que yo quiero consultar. Pum, consulto. Y en esta pestaña me aparece el registro de compra y venta, en donde tengo una pestaña de compras y debajito de esta pestaña de compra me aparecen las pestañitas, mini pestañas, registro, pendientes, no incluir o reclamados. ¿Ya? Aquí arribita, ¿cierto? Yo tengo el root y el periodo que elegí, que en este caso es mayo de 2017. Y dentro de la primera pestaña que está destacada, compra y registro, me aparecen todos los documentos que yo tengo registrados o que yo, tengo registrados con los cuales adquirí productos o servicios. Por ejemplo, aquí tengo registradas facturas no efecto. Son todos los documentos en definitiva que a mí me llegaron. Esta es una empresa más o menos grande porque tiene un montón de cosas. Recibió facturas no afectas, factura electrónica, liquidaciones de factura, etc. Recibió un montón de documentos electrónicos y todos estos me aparecen aquí. ¿Ya? Entonces aquí arriba tengo las pestañitas y acá abajo me aparecen las facturas. Ahora, si yo quisiera agregar documentos no electrónicos que recibí, por ejemplo, no sé, pues recibí una declaración de ingresos, que aquí abajito parece que está. Una declaración de ingresos, que son las declaraciones cuando yo importo alguna cosa. Supongamos importé una maquinaria, qué sé yo, aduana me entrega una declaración de ingresos y esta no está incluida como documento tributario electrónico, no aparece, entonces tengo que agregarla, ¿ya? Y para poder agregarla tengo que ir aquí a agregar detalle de documentos no electrónicos recibidos. ¿Ya? Y ahí la agrego y me va a aparecer tal como aparecía acá. La caracterización de la compra. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo compro, a veces tengo que caracterizar el tipo de compra que hice. Si la compra que hice es del giro, si la compra que hice es de supermercado, si la compra que hice es un bien raíz, si la compra que hice es un activo fijo, etc. Entonces, para poder caracterizar, bueno, ¿cuál es la importancia de eso? Porque hay facturas que de repente no necesitan. Por ejemplo, yo soy una persona natural, tengo un negocio X, y de repente voy y compro un refrigerador. Y por algún motivo, esa empresa, otro ejemplo más claro. Yo soy una persona natural y voy y me compro un auto para mí, no para mi negocio, sino que para mí, para mi uso personal. Entonces, las automotoras están obligadas a emitir una factura. Ya no me van a emitir una boleta por la venta del auto, por la compra del auto en el caso mío. Entonces, ellos me van a emitir una factura y como la factura es electrónica, necesariamente, esa factura me va a aparecer aquí, en mi libro de compras, ¿cierto? Porque en mi registro de compra y venta me aparecen todos los documentos tributarios electrónicos. Pero resulta que ese vehículo que yo me compré y esa factura electrónica que me aparece en mi registro de compra no pertenece a mi giro. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer ahí? Caracterizar la factura, como lo vamos a ver a continuación, y agregarla en la pestaña no incluir.
que quiere decir que es un documento que no tengo que incluir en mi giro porque no me corresponde, porque es una compra personal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a caracterizar las facturas electrónicas que yo tengo para poder discriminar cuáles son las de mi giro y cuáles no. Si es que yo sé que tengo compras que pertenecen a otro tipo con otro tipo de características, digamos. Entonces, me voy a mi pestaña compra, pestaña registro, pestaña facturas electrónicas, pincho facturas electrónicas, y aquí se me abre la ventana donde están todas mis facturas electrónicas, ¿ya? Entonces, yo voy a ver acá en la segunda parte abajo que tengo un total de 25 documentos, de la cual me permite volver a la página anterior y exportarlo a un formato Excel para poderlas ver bien. Y acá está el tipo de compra. Y aquí me dice que todas estas facturas que yo tengo aquí son de supermercado, ¿ya? Pero resulta que sí, efectivamente puede que hayan sido compras en un supermercado, pero que no sean productos de supermercado. Sabemos que hoy en día se venden varios tipos de cosas en un supermercado, no solamente mercadería. Entonces puedo haber adquirido alguna otra cosa para mi negocio y el supermercado que me las vendió los catalogó como supermercado. Entonces yo a esta factura o alguna de estas le quiero cambiar el apellido, ¿ya? Para poder incluirla dentro de mi giro. Entonces en ese caso elijo una, por ejemplo, la primera que hizo supermercado. Y aquí le puedo cambiar, modifico el tipo de compra y le puedo cambiar a otro, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué pongo? No, que esta factura en realidad no es de supermercado, sino que es del giro. O es de un bien raíz que adquirí, o es un activo fijo, o es un IVA de uso común, o un IVA no recuperable, o no corresponde incluir. Y dependiendo de la clasificación que yo haga aquí, se me va a asignar a una de las pestañas que les mostraba adelante, ¿ya? Entonces eso se llama caracterización de compra. Ahora, cuando yo recibo un documento en papel, como la declaración de ingreso que la vimos delante, y necesito incluirla porque no me llega automáticamente a mi registro de compra, lo que debo hacer es lo siguiente. Me voy nuevamente a la pestaña compra, registro, y pincho abajito en el botón que dice agregar detalle de documentos no electrónicos recibidos. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿yo qué voy a agregar? Agrego una factura. En este caso, supongamos que, bueno, para el ejemplo ya está pasado, porque hoy en día ya no hay facturas manuales, digamos, pero supongamos que esto haya sido un tiempo atrás, de hecho la presentación está un poquito atrasada, y que recibí una factura en papel, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Agregarla manualmente, ¿cierto? Y tengo que llenar todos los campos correspondientes, la factura, el RUT de la contraparte, la fecha de emisión, el folio, y la razón social de quién me vendió. ¿Ya? Y eso automáticamente hace que ese documento se agregue en mi registro de compras. Que hoy en día ya son los menos porque prácticamente no tenemos documentos manuales, salvo contadas excepciones. Ahora, para complementar el libro, el registro de ventas, ¿cierto? Y se pueden ingresar resúmenes, por ejemplo. Entonces aquí, ¿yo qué hago? Voy nuevamente, pongo mi root, elijo el periodo, ¿cierto? Y aquí me cambio de pestaña. Antes estábamos en la pestaña compras, ¿cierto? Ahora vamos a la pestaña ventas. Y aquí me van a aparecer todas mis ventas. Y en este caso tengo una factura electrónica, ¿cierto? Que es un documento que es la venta que hice. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Agregar resumen de boleta. Esto ya tampoco se hace porque recuerden que hoy en día las facturas son, perdón, las boletas son todas electrónicas. Pero cuando todavía... Para el caso, el ejemplo nos sirve igual, pero supongamos que todavía teníamos boletas manuales. Entonces, yo digo agregar resumen de boletas u otros, pincho abajo. Entonces, aquí resumen en registro de ventas, ¿cierto? Agrego las boletas del mes, el número de documento, la operación exenta, los montos netos y la complemento, ¿ya? Aquí también, si ustedes se fijan al ladito donde dice total operaciones del mes, boleta afecta, hay una flecha. Entonces, al apretar ahí se despliegan otro tipo de documentos, no solamente boletas, ¿ya? Y al igual que en la caracterización de compras, al agregar este documento se me agrega este resumen en el libro de venta. Acá abajo se ponen, ¿cierto?, los valores. Darío. ¿Sí? Revisando lo que tú nos estás mostrando, es súper importante que todo este proceso no se haga el día 20 que hay que entregar, que hay que declarar el formulario 29. No sé si te parece hacer algún comentario al respecto. Claramente.
Claramente, o sea, la idea de hacer esta revisión siempre tiene que hacerse antes de presentar el formulario 29, por una razón muy sencilla. Lo que pasa es que si presentamos, no hacemos estas correcciones, o más que correcciones, sino que complementos del registro de compra y venta en caso de ser necesario, porque no siempre es necesario, sino que cuando se presenta la oportunidad, cuando se debe hacer. Y yo, primero que nada, la propuesta de formulario 29 que salga de aquí va a estar incorrecta, porque no va a tener todos los documentos que se necesitaba agregar, ¿cierto? Los manuales, digamos. Por ejemplo, va a estar solamente lo que estaba en forma electrónica y en línea. Y al tener esa propuesta mal hecha, obviamente la declaración de IVA que yo presente el día 20 también va a estar mal hecha, lo cual va a ser incurrir de que más adelante yo voy a tener que rectificar esa declaración de renta. Y probablemente vaya a haber algún giro asociado o algo, si es que, por ejemplo, a mí se me olvidó complementar el registro de ventas, por decir, ¿ya? O el registro de compra. Entonces, claramente para no tener que estar citados a la oficina y tener que estar rectificando y pagando posibles multas, siempre esto hay que hacerlo antes del día 20 de todas maneras, y asegurarse de que mi formulario 29 que voy a presentar está correctamente determinado, ¿ya? Y eso obviamente decanta del registro de compra y ventas que nosotros llenamos con anterioridad, que no siempre, como les digo, va a ser necesario complementarlo, solamente en el caso cuando se necesite. Sí, yo quiero complementar un poquito con lo que dices tú, porque hay que hacerle entender a los emprendedores y a los empresarios que la responsabilidad siempre es del contribuyente, en términos de la información que se está completando, que se está incorporando en la página del Servicio de Impuestos Internos, o que se genera a partir de la emisión de documentos electrónicos. Claramente, sí. Hoy son la una, sí, llevamos 1:20, no sé cuánto más te queda más o menos, Darío. Bueno, a mí me queda lo que es la propuesta de formulario 29, pero eso la podemos dejar para otra oportunidad si quieres, no hay problema. Terminamos aquí con el registro de compra y venta, ustedes me dicen. Sí, no sé si hay preguntas al respecto en la sala. Quiero, mientras tanto se ordenan con las dudas que puedan tener, quiero recordarles que por favor llenen la encuesta que les hemos enviado. Para nosotros es sumamente importante porque realizamos un proceso que se llama mejora continua, y todos estos talleres nos permiten ir mejorando, ir analizando e ir un poco poniendo en riel de qué es lo que más les importa a ustedes para poder ir haciendo charlas constantemente. La señora, por ahí levantaron la mano. Sí. La señora María Elcira, me parece mucho. Hola, sí, buenos días, muchas gracias, María de Santa Bárbara. Quería hacerle una consulta, en realidad, no sé si lo dijo, cuando estaba hablando de las boletas electrónicas, es cuando uno tiene los medios de pago, por ejemplo, con tarjeta, ¿cierto? Y uno emite la boleta a través de ese medio, o si no, ya sea por transferencia o pago en efectivo, entrega la boleta por el sistema de impuesto interno. Yo no sé si usted si me refería a eso. Lo dijo, porque yo antes daba doble boleta y después me llegó un instructivo de ustedes y ahí yo dije que obviamente puedo dar a través del sistema de pago. Entonces, disculpe si usted ya lo dijo, pero esa es la duda que tenía. No lo he dicho. La verdad que ese es otro cuento. Ese es el sistema de boletas electrónicas de compra y venta, que es de otra charla, pero bueno, se lo voy a complementar igual. Lo que pasa es que, claro, hoy en día el medio, a ver, el voucher de Transbank, que es el que todos conocemos para darlo como ejemplo, hoy en día tiene validez como boleta, ¿ya? Bueno, y de hace un tiempo atrás ya ustedes se dan cuenta que cuando compraban con tarjeta o cualquier tipo de medio de pago que no fuera efectivo, a ustedes ya no les daban la boleta, sino que les daban el voucher. ¿Por qué? Porque desde un tiempo a esta parte el voucher de Transbank, como les decía, tiene la validez de una boleta electrónica, ¿ya? Entonces, cuando se da el voucher no es necesario dar la boleta, ¿ya? Es uno o lo otro. ¿Cuándo se da la boleta? Cuando a mí me pagan en efectivo. Es la única opción. Ahora,
Si yo doy la boleta electrónica y a la vez doy el voucher, obviamente, como ambos sistemas están en línea, se me va a duplicar la información, y ahí en ese caso yo lo que tendría que hacer es eliminar mi boleta, ¿ya? Y esas boletas se eliminan mediante una nota de crédito, o sea, tiene todo un cuento. Hoy en día, tengo entendido, porque no lo he visto, pero tengo entendido, de que cuando yo me registro en el sistema de boletas electrónicas, el sistema me pregunta inmediatamente si yo emito algún tipo de voucher de pago electrónico, y si voy a emitir o no, junto con eso, una boleta. Porque hay empresas que, aparte de hacer el voucher, también emiten la boleta por un tema de control interno, pero ellos después arreglan el asunto internamente, para no tener la duplicidad. Entonces, hoy en día, para no tener ese problema de emitir boleta y a la vez emitir el voucher y que hay una duplicidad, me pregunta cuando yo me inscribo al sistema si es que voy a emitir boleta junto al voucher o solamente voy a emitir el voucher cuando el tipo de pago sea electrónico. Lo importante de todo esto, o en resumen, es que el voucher electrónico reemplaza a la boleta hoy en día. Por lo tanto, si a mí me pagan con algún medio electrónico distinto al efectivo, yo solamente emito el voucher que me da Transbank. Si me pagan en efectivo, la obligación es siempre dar la boleta. ¿Ya? Eso. Súper claro. No sé si alguien tiene más preguntas. Sí, yo tengo la maquinita de Transbank, solamente tengo la maquinita de pagar esa que da el Banco Estado. Esa no da voucher porque esa no tiene impresora. Tengo la impresora aparte. Ahí puedo imprimir la parte. Sí, ahí lo puede hacer aparte, sí, sin ningún problema. Me gustaría, no sé si tienen unos minutos más, es que hay un tema que es súper importante que hablé delante del acuse de recibo, que me gustaría mostrarlo cómo se hace. Sí, Darío, dale, Sí, por favor. Lo último, es que es importante que lo sepan. El acuse de recibo, acuérdense que les dije antes que era súper importante el tema de las facturas. Cuando yo compro, tengo 8 días corridos desde el momento en que recibo la factura para dar el acuse de recibo, lo cual me permite tener derecho al crédito fiscal, ¿cierto? Si yo dentro de esos 8 días no hago nada, al 8º día automáticamente la factura se entiende irrevocablemente aceptada. Y desde ese momento yo tengo derecho al crédito fiscal. Si dentro de esos 8 días yo reclamé esa factura por cualquier motivo, porque en realidad no me entregaron toda la mercadería, porque no se prestaron todos los servicios, o porque lisa y llanamente no me llegó la mercadería, o porque la factura dice otra cosa que nada que ver con lo que yo compré, por ejemplo, ahí puedo reclamarla, y en ese caso esa factura ya no es válida, pero tengo que hacerlo siempre dentro de los 8 días. ¿Ya? Ahora vamos a ver en la práctica cómo se hace eso, cómo se hace el reclamo. Y lo otro importante, que siempre hay que tener en cuenta de hacer el acuse de recibo dentro de los 8 días, cuando es necesario. ¿Por qué? Porque supónganse que nosotros recibimos una factura el día 25 de junio, ¿ya? El día 25 de junio recibimos una factura y yo no le hago acuse de recibo. Esa factura automáticamente se va a dar por aceptada al 8º día corrido, que ya va a ser el mes de julio, los primeros días de julio, ¿cierto? Porque ese día se va a cumplir el día 8 y si yo no lo acepté antes, automáticamente se va a aceptar al 8º día corrido, que ya va a ser julio. Y desde ese momento yo voy a tener derecho a usar el crédito fiscal. No voy a poder usar la factura, su crédito fiscal, en el mes de junio, porque si yo no le hice acuse de recibo antes de que terminara el mes, el IVA va a pasar para el mes siguiente. ¿Me entienden? Eso es súper importante. Si yo recibo una factura los últimos días del mes, por ejemplo, el 25 de junio, y quiero utilizar el IVA, crédito fiscal, dentro del mes de junio, del mes que recibí la factura, tengo que hacerle el acuse de recibo yo antes de que termine el mes. Porque o si no, como esto es automático, si yo no hice nada, se va a hacer automáticamente al 8º día, es decir, en el mes de julio, los primeros días de julio, del mes 7. Y ahí en ese caso el IVA va a pasar para el otro mes, para julio, ya no voy a poder utilizarla en junio. ¿Ya? Eso es súper importante. Sí, es un muy buen dato, Darío, porque muchas veces, sobre todo los negocios que son de provisiones, ellos emiten ventas o tienen mucho nivel de ventas mensualmente y muchas veces las compras les llegan a fin de mes y por lo tanto a veces ellos mentalmente se cuadran con que el IVA que van a pagar no es tan alto.
Pero si no hacen efectivamente el acuse de recibo dentro de los 8 días después del día 25, esa factura, como bien dices tú, va a pasar al mes siguiente y por lo tanto el impuesto que van a pagar en junio va a ser altísimo. Y eso les va a generar un problema de caja. Y ahí yo los invito un poco a hacer un poquito de planificación tributaria básica en términos de lo que es la revisión de estos documentos. Claramente, así es. Ese es un dato súper importante, por eso no quería dejarlo pasar. Bueno, rápidamente entonces, ¿cómo se hace el acuse de recibo? Nos vamos ahora, ¿cierto? Abrimos el registro de compra-venta, nos identificamos todo el show que vimos delante, ¿cierto? Elegimos el periodo, ¿ya? Y ahora nos vamos nuevamente a la pestaña compras, pero ya no a la pestañita, a la subpestaña que dice registro, sino a la que dice pendientes, ¿ya? Y en esa pestaña están todas las que no se le ha dado la aceptación o rechazo en cuanto al acuse de recibo, ¿ya? Entonces, como están todas estas pendientes, yo me voy a ir a ver las facturas electrónicas para revisarlas. Las que están pendientes para ver si las reclamo, si las acepto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pincho mi primera factura, la cual dice que está tipificada como una factura del giro. Veo la fecha de recepción y aquí tengo que contar hace cuántos días que la recibí, que no se me vaya a pasar de los 8 días. Ahora, si estoy dentro del mes y la factura está bien o no quiero revisarla, la dejo, no le hago nada, porque al 8º día automáticamente se va a hacer el acuse de recibo. Pero si yo estoy, por ejemplo, en la fecha límite que conversábamos recién, sería bueno revisarla y darles el acuse de recibo antes que termine el mes. Y aquí pincho la pantallita de la derecha que dice acuse de recibo masivo, ¿ya? Eso significa que me va a ir mostrando de uno por uno las facturas que yo les puedo dar al acuse de recibo. Aquí me va a abrir una factura X, que fue la que pinché recién, la factura electrónica, pincho ingresar, y acá me va a mostrar los datos de esa factura que yo estoy viendo, ¿cierto? Esa factura, y acá abajito tengo las opciones: a realizar el acuse de recibo, reclamar el contenido de la factura, reclamar parcial por falta de mercadería o servicio, o reclamar por falta total de mercadería y servicio. Si yo veo la factura y veo que está bien, hago el acuse de recibo, pincho el botón verde y genial. Si yo veo que la factura por alguno de esos 3 motivos que están abajo está mal, pincho uno de ellos y la factura queda automáticamente reclamada. Al quedar reclamada esa factura, ya no es válida, ya no sirve. Por lo tanto, en ese caso, cuando yo reclamo la factura, ahí necesariamente el proveedor tiene que hacer una nota de crédito para anularme esta factura porque ya no es válida. Si una factura yo le hago acuse de recibo, quiere decir que está irrevocablemente aceptada, ¿ya? No puedo reclamar después. Ahora, al revés, si esa factura yo la reclamo, después no la puedo aceptar, ya quedó reclamada y murió. Por lo tanto, en ese caso, el contribuyente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un proveedor, digamos, una nota de crédito para anular esa factura que fue reclamada, ¿ya? Entonces, en mi registro de compra y ventas, al final me va a mostrar el estado en que están las facturas. La primera, por ejemplo, dice que el estado tiene una letra C, que quiere decir que está confirmada. Esa ya tiene acuse de recibo. La letra P, que significa que está pendiente de confirmación, esas son las que yo puedo revisar. Y la A, que dice que ya se hizo en forma automática, es decir, ya pasaron los 8 días y se confirma automáticamente. ¿Ya? Sí. Entonces, eso es lo que es el acuse de recibo. Súper importante ese tema. Tengo una duda respecto de aquellas facturas que representan el activo fijo. ¿Es importante que el contribuyente coloque esa connotación? Necesariamente es importante que coloque esa connotación cuando a futuro necesite hacer una solicitud de devolución de artículo 27 bis por activo fijo. Más que nada por eso. Y además por el tema de la declaración de renta igual, en términos de rebaja de crédito. Claro, sí, por supuesto, claro que sí. O sea, y yo lo estaba mirando del punto de vista más simple, claro, porque si yo no hago la rebaja del 33 bis, por ejemplo, en la renta, no es necesario que yo detalle ese tipo de cosas. Pero claro, si voy a hacer uso del crédito por activo fijo, o voy a hacer uso de la devolución del artículo 27 bis, como les decía, es importante, claro, hacer la distinción.
Sí, yo hago esa observación porque hoy día el Estado está entregando muchos subsidios, está abriendo muchos concursos de postulaciones a emprendedores para que participen. Y muchos de los fondos que se entregan son para la compra de activos fijos. Y yo creo que es súper importante que coloquen en la factura, cuando hacen la compra de ese bien, coloquen dentro de lo que nos ha enseñado Darío, que es una compra de activo fijo para que tengan la ventaja en el futuro de poder solicitar la devolución o aprovechar el crédito que nos da la declaración de renta después en el periodo del año siguiente. Claro, efectivamente, así es. Darío, Álvaro, mira, insistir, tenemos alrededor de 30 participantes en sala y solo me han llegado 15 formularios. Es muy importante, dado que se han quedado con alguna duda de este taller, nosotros los estamos grabando y necesitamos sus correos para podérselos enviar. Así es que, por favor, si damos unos 2 minutos para quienes no han respondido, el formulario está en el chat, solo deben pinchar el link, es una pequeña encuesta que además nos va a servir como asistencia para saber que ustedes participaron, estuvieron en esta charla, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, Joana. Parece que no hay más preguntas por acá. Luz. Una consulta. Dígame. ¿Sí? Lo que usted hablaba de los activos fijos, eso, porque yo me gané un premio de Cercotec, y eso tengo que recordárselo yo misma a mi contador, ¿verdad? Para que él haga todo ese trámite. Así es, claro. Como su asesor contable, claro, usted debe darle los insumos como para que él sepa qué es lo que tiene que hacer, sí. Ah, ya. ¿Y eso puede ser cualquier cantidad? ¿Cómo así? ¿La compra? Por ejemplo... Mientras sea activo fijo, sí, pues. ¿Sí? Sí, pues, claro. Ah, claro. Sí. Claro, lo que pasa es que después entran a primar algunos porcentajes, ya sea por el crédito por activo fijo del 33 bis o también ahí cuando se solicita la devolución del artículo 27 bis, que es por el IVA por la compra del activo fijo. Pero ahí son cálculos ya del contador, digamos. Sí, efectivamente. Hay unas manitos levantadas de la señora Luz Gangas y de la ferretería Ferrelian. Sí, escucho. ¿No? ¿Sí? ¿Ahora me escuchan? Sí. ¿Sí? Soy Oriana Gómez del Complejo Turístico El Sendero. Mi consulta es con respecto al crédito por activo fijo. ¿Después de cuánto tiempo yo puedo solicitar la devolución de ese IVA? Ay, nos fuimos para otro lado, ya. Estamos hablando de otras cosas ya. Por 2 meses. Antiguamente eran 6 meses, ahora si usted tiene 2 meses de remanente y ha hecho compras de activo fijo, puede solicitar la devolución. Se solicita al mes siguiente de su última compra, digamos, y que tenga meses corridos de remanente, de IVA. Muchas gracias. Buenos días, una consulta. Buenos días. Acá Michael Flores de la ferretería Ferrelian. Quisiera hacer una consulta, no sé si se podrá preguntar, no sé, este tema. Sí, por supuesto. Varios me han dicho sobre la venta de IVA. ¿Ya? Yo, digamos, el IVA. ¿A qué se refiere eso? Porque yo empecé recién, yo tengo recién, digamos, el local y no yo como consejo le diría que no se meta en ese rubro. Yeah. Sí, yo también. Y menos me cuenta a mí. No, claro, es como preguntarle al gendarme dónde está la llave de la cárcel. Claro. No, la venta de IVA no, es un tema complejo, muy complejo hoy en día, y sobre todo con el tema de la pandemia y con la pérdida de trabajos que han habido en las pymes. Se ha hecho muy popular, y yo como funcionario del servicio lo puedo decir, y el problema está que generalmente cuando hay temas de venta de IVA, que no se la voy a detallar, de cómo se hace, usted puede, claro, obtener algún tipo de ganancia hoy día, pero nosotros mañana como servicio lo vamos a encontrar, lo vamos a pillar mañana, pasado, o en 1 año, 2 o 3 años más, en algún momento, y el momento que le detectemos, aparte derechamente son facturas falsas lo que estamos hablando,
y se va a sancionar. Vamos a sancionarlo a usted, vamos a sancionar a la otra persona, y las sanciones son del artículo 97.4 del Código Tributario, que son altísimas. Aparte de la sanción administrativa que hace este órgano fiscalizador, tenemos, ¿cómo se llama? Generalmente querellas a los tribunales. Entonces, aparte de la sanción administrativa, tiene el proceso judicial, que generalmente terminan en grandes multas y cárcel. Así que yo le aconsejo no, por muy tentador que sea, no. En términos reales, es duda porque como soy, digamos, inexperto en el tema, entonces está bueno para haberlo preguntado y a veces claro, en términos reales es un hecho doloso, que significa que usted le está quitando impuesto al Estado. Okay. Y se lo está robando. Eso es. Exacto. Ok, bueno, gracias. Don Juan Arévalo también está pidiendo la palabra. Sí. Buenos días. Juan Arévalo consulta, una venta con factura pagada con tarjeta de crédito, ¿cómo se refleja realmente en la contabilidad? Don Álvaro. ¿Perdón? Una venta con factura. ¿Cómo es, perdón? ¿Cómo era la pregunta? Una venta con factura pagada con tarjeta de crédito. ¿Cómo se refleja en la contabilidad, siendo que una venta con tarjeta es una boleta, supuestamente, y aparte ya se hizo la factura? Sí, esa venta se registra como una venta normal. El proceso del crédito lo va a tener el contribuyente con su casa comercial o banco que le emitió la factura. Porque en el fondo la casa comercial o el banco le va a adelantar la plata a usted. No. Una venta que yo hago. Hago en mi negocio con factura, pero el cliente a mí me la pagó con tarjeta de crédito. Por eso, el dinero le va a entrar a usted. Sí. Se le va a entrar a usted completo. Él va a tener que hacerse cargo de pagar el crédito a la casa emisora de la tarjeta. No, ese es la consulta más que nada. ¿Cómo se refleja en la contabilidad mensual? Porque yo voy a tener una venta con factura y voy a tener un pago que supuestamente podría ser una boleta con... Me parece que la confusión se produce por el voucher que emite la tarjeta y que él cree que eso es boleta. Ya, yo creo que va por ahí. Claro. No, en ese caso tiene que anular el voucher nomás. Ya sea con el sistema de anulación que emite, que tiene Transbank, o bien se emite una nota de crédito. Parece que Juan justo se desconectó cuando hizo la pregunta. Ahí está, don Juan. Está mudo. ¿Está mudo, don Juan? Está mudo. Tiene silenciado el micrófono. Ahora sí. Ahora sí, ya, a ver si. Ya, tratábamos de entender la consulta y usted se refiere a que cuando se hace esa venta al crédito se emite una factura y a la vez se emite el voucher. Sí. Y habría doble emisión, digamos. Doble IVA, supuestamente. Ya, lo que tiene que hacer ahí entonces, cuando se hace esa venta con factura, tiene que eliminar el voucher, ¿ya? Y el sistema de Transbank, yo tengo entendido que permite eliminar el voucher en línea, ¿ya? Ahora, de lo contrario, si no pudiera hacerlo, lo que tendría que hacer es una nota de crédito eliminando ya sea el voucher o la factura. Uno de los dos, el que no corresponda, digamos. O sea, en Transbank, al eliminar el voucher, no elimina el pago hacia mi cuenta. No, para nada. Ya, ahí me quedo claro. Muchas gracias. Ya, parece que no hay más consultas. ¿Sí? Darío, te quiero agradecer a nombre del Centro de Emprendimiento Colbún y a nombre de todos los asistentes. Muchas gracias. Como tú ves, aquí esto da para largo, así que en algún momento, si gustas, nosotros te podemos volver a molestar para ahondar en otros temas. Perfecto, no hay ningún problema. Así como hay varios relatores más. Y
Y ningún problema del tema que necesiten, de alguna manera podemos, ¿cómo se llama?, agendar y dejarlo para otro día, ningún problema. Muchas gracias, Darío. Yo también quiero agradecer a ustedes, sí, don Marcelo, para si quiere decir algo. ¿Don Marcelo? Sí, disculpen, quería agradecer, Darío, por tu presencia, por la presentación. Lamentablemente no la pude escuchar completa, pero efectivamente se agradece mucho el apoyo que tuvo Impuesto Interno con nosotros y de tu persona por estar presente el día de hoy para apoyar a nuestros emprendedores. Ok. No, yo nada más agradecer a ustedes también, agradecer la presencia de todos y el interés, porque igual para nosotros es importante poder dar a conocer estos temas, o reforzar más que dar a conocer estos temas, y sobre todo hoy en día que esta cuestión ha estado cambiando tan rápido y tenemos que estarnos acostumbrando a las tecnologías y a los computadores y a este tipo de reuniones telemáticas. Entonces, nosotros siempre lo hacemos. De hecho, alguna vez fui también, me acuerdo, a Santa Bárbara a dar alguna charla ahí a la sede, y como les digo, hemos cambiado el formato, pero seguimos tratando de hacer lo mismo y ayudando en lo que podamos. Así que nosotros siempre dispuestos, y es cosa que nos comunicamos y nos pongamos de acuerdo, y aquí estaremos de nuevo. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Gracias a todos por Nos participar. vemos. Sí, muchas gracias. Y Vale, cuídense. Chao, chao. Sí, cuídense. Hasta Chao, luego. chao. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.